Audio. Muy bien, vamos, muy bien. Se me escucha, ¿no? Soy el profesor Gustavo Piscoya. Y vamos a llevar el curso de Psicología General. El día de hoy vamos a ver la semana 1, que está vinculada con los orígenes de la psicología como ciencia y aspectos obviamente neurobiológicos que explican la conducta del ser humano. Acá lo fundamental es entender que la psicología es una ciencia, es decir, que el conocimiento de la psicología es producto de la investigación científica, que genera obviamente nociones que son comprobables, verificables, a las que se le puede llamar obviamente leyes, normas, teorías, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la psicología una ciencia, pero la psicología tuvo una etapa en la que podríamos decir que no fue ciencia, o una etapa precientífica, es decir, donde hay una preocupación por explicar lo que determina lo que hace el ser humano humano, lo que determina su forma de ser, su comportamiento, aspectos como personalidad, conducta, ¿no? Dentro de personalidad, temperamento, carácter, ¿no? Y otra serie de aspectos forman parte de la preocupación de la psicología actual, pero también de la psicología como ciencia, de la psicología precientífica. Entonces, en general, lo que vamos a ver es que hay una etapa en la que comienza a haber, ¿no? Todo una aspectos que conforman el objeto de estudio de la psicología, a nivel precientífico, que luego, a nivel de escuelas y enfoques, llega a configurarse en lo que la psicología, en los objetos de estudio, lo que es la psicología actualmente, y obviamente su rango de ciencia. Muy bien, vayamos a la número 1, Sarita. Tenemos el PPT de la semana 1. Vamos a ver. ¿Cuánto debo ir? Psicólogo. Ya, ¿qué parece? Uno. ¿Qué parece? Dime. A ver, La número 1, ¿qué tiene? Origen de la psicología. Origen de la psicología, ¿qué figura ahí? 1.1. Antecedentes de la psicología como ciencia. Ya, entonces vamos a ver básicamente la etapa precientífica. Punto 2. Origen de la palabra psicología y nacimiento como ciencia. Ahí básicamente tiene que ver con el hecho de lo que es la etimología del término psique, psicólogos, que está muy vinculado con aspectos que ¿no? son claves para la comprensión de la psicología. En realidad mucho habla de actividad mental, pero comienza con el entendimiento de que en griego ese término se hace alusión a alma o lo. La tercera. Escuelas psicológicas, aportes de Sigmund Freud y Van Pavol. Ajá. Entonces, escuelas psicológicas. Wilhelm John Watson. John Watson, Wilhelm Wood. Muy bien, y otros, excelente. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente tenemos representantes que son escuelas, son aquellas que se encargan del estudio, de proponer dentro de la psicología como ciencia, ¿no? ¿Cuál sería el objeto de estudio de la psicología? Y luego vienen los números 1.4, enfoques actuales de la psicología. Enfoques actuales de la psicología. Jean Piaget. Skinner, Albert Bandura y otros. Entonces, el enfoque ya viene a ser lo que está vigente actualmente, porque las escuelas caducaron. Los enfoques son los que están vigentes, ¿no? Y tienen una diferencia con las escuelas y definitivamente trabajan en investigación científica, ¿no? En psicología. Y luego que viene 1.5, definición moderna de la psicología. Viene la definición actual de psicología, luego viene 1.6, áreas de la psicología especialistas. Áreas de la psicología, las áreas que forman parte de la psicología, es decir, ¿no? Muchos creen que solamente el psicólogo trabaja con orates o locos, psicología clínica, pero hay otras áreas, psicología social, psicología organizacional, incluso psicología, por ejemplo, forense, que está muy de moda, ¿no? O de recursos humanos, seguimos. Método de investigación de la ciencia. Psicología. Es básicamente el método científico. Escrito, correlacional y experimental. Así es, los 3 métodos más conocidos, descriptivo, experimental y correlacional. Es la forma como se obtienen los conocimientos, ¿no es cierto?, en psicología, de manera científica. O cómo se prueban también determinadas hipótesis. Eso. Y luego. Número 2, bases biológicos del comportamiento. Ahí viene bases biológicas del comportamiento. 2.1, sistema nervioso. Vamos al sistema nervioso, que es la base, ¿no?, neurofisiológica de lo que somos. 2.2, sistema nervioso central. Sistema nervioso, la distinción entre el sistema nervioso del central, que es una clave. 2.3, sistema nervioso periférico. Es el que está en torno al central. Es lo que
lleva y trae información al central. No. Siguiente. 2.4. Sistema límbico. Un componente también importante para entender la vida afectiva, las emociones. 2.5. Plasticidad cerebral. Básicamente es un concepto actual de Eric Kandel y otros especialistas, la idea de que el cerebro puede generar modificaciones, tanto funcionales como hasta estructurales, correcto, y se ve más en situaciones de daño, pero en general, tu cerebro siempre está modificándose, general. De hecho, si estás estudiando, vienes del colegio y vas a una preparación pre, y encima tienes poco tiempo para estudiar, entonces tienen que generar ciertas modificaciones, ciertas conexiones, reactivarse unas, generarse otras, ¿no? Hay mayor actividad en otras áreas de tu cerebro, correcto. Justamente se ajusta al nivel de exigencia en el que estás, en el que te encuentras. Siguiente. Nada más, ¿no? Entonces vamos a ir a origen de la psicología. Vamos a ya, arranquemos con el Antecedentes como ciencia. Psicología como ciencia. ¿Tenemos un cuadrito? Sí, de los. Muy bien. Todos vean el cuadrito, ¿ya? Todos vean el cuadrito que tienen ahí, ¿no? Entonces tenemos vean ustedes los personajes, ¿ya? Escuchen, ¿me escuchan bien? Sí, profesor. Ya, excelente, gracias. Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces todos vean el cuadrito. Entonces en el cuadrito primero tenemos Aristóteles. Correcto. Ahora, Aristóteles es obviamente el padre de las ciencias en la antigua Grecia. Se le considera así, obviamente no es el padre, obviamente había ciencia, pero es el que de alguna manera sistematizó, organizó y fue más prolífico en la investigación. Aristóteles, básicamente, tenía discípulos importantes como Sócrates tenía como discípulos a Aristóteles y a Platón, pero Aristóteles es discípulo de Sócrates, pero Aristóteles además es un tipo extraordinario, es un tipo que logra establecer los aspectos científicos a nivel de lo que es la psicología. Ahora, en este momento no existe la psicología ni siquiera como término, porque al que les digo, la psicología viene de psique, término etimológicamente, que es alma o ánima y luego es tratado. Es como actualmente es así lo que significa. Y cuando hablamos de alma en general, estamos actualmente hablando de procesos mentales. Ahora, ¿qué ocurre? En la antigua Grecia, Sócrates, Aristóteles, Platón, etcétera, todos tenían un objetivo de estudiar o determinar qué nos hace ser como somos. ¿Te das cuenta? Determinar qué es lo que nos hace ser como somos. Y Aristóteles es el primero que plantea, porque también Sócrates lo hace Platón, pero Aristóteles es el que plantea en un texto organizado esa preocupación. ¿Te das cuenta? Aristóteles es el autor de un libro que se llama La Metafísica. Y en ese libro, que no está ahí, ¿no es cierto?, en su material, hay un capítulo que se llama El estudio del ánima. Correcto. Ese es el primer tratado de tratar de entender, identificar un objeto de estudio, el alma, como determina nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, actuar y trasciende al ser humano. El alma está más allá de lo etéreo, de tu cuerpo, etc. Que es algo que también obviamente es recogido a nivel religioso. Pero en general eso es. Entonces él plantea eso, pero la psicología no existe ahí como ciencia. ¿Te das cuenta? Ni siquiera existe como nombre de psicología. Lo que hay es un primer interés organizado, estructurado, de determinar lo que somos. Y Aristóteles determina que tú tienes lo que se llama un ánima, ¿no es cierto? Todos tienen ánima. Entonces, las plantas tienen un ánima vegetativa. Es decir, por ejemplo, ahora, ¿no?, en Navidad, bueno, nadie utiliza aquí un árbol de pino natural, lo que algunos puede ser, pero en general en otras partes del mundo a veces el pino es natural. Hay gente que puede cultivar su pino, le puede hablar al pino, como le puede hablar a otros vegetales, y a veces ocurre que crecen, etcétera. Entonces se habla de que en general la forma particular en que crecen las plantas, etcétera, tiene un estilo particular de comportarse, correcto, incluso distinto entre plantas. A eso se le llamaba un ánima vegetativa. Es lo que determina, es algo propio de las plantas, de los vegetales. ¿No? Ahora, los animales tienen un ánima básicamente vinculada con lo sensorial, sensitivo. Le das a tu perro, mueve la cola, le pones un cohetón, sale corriendo. Nosotros ahora en Navidad, por ejemplo, ahora en fiestas, no, los perros son los que más gritan. Pero no los perros solamente, obviamente los gatos asustan, todos los animales de alguna manera reaccionan de manera sensorial. Tienen un ánima sensitiva. ¿Tú por qué no sales corriendo? Porque también puedes salir corriendo.
¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si has utilizado un cohetón, etcétera, alguna vez, a veces dices, no, no debo expresar mis miedos, bueno, te controlas porque también es divertido a veces reventar esas cosas. Ese es un ánima, es el ánima racional. El ser humano es el único que puede razonar, que puede analizar y darle sentido, ¿no es cierto? O comprender otras situaciones, problematizar, solucionar problemas. Eso es lo que hace el hombre-hombre. Entonces, el ser humano tiene un ánima racional o intelectiva, decía Aristóteles. Platón distinguió más tipos de ánimas, en realidad, hasta 9 tipos de ánimas, pero los más célebres porque lo que escribió Aristóteles que lo estructuró en un texto. Vamos al siguiente. ¿Quién viene por Aristóteles? Descartes. Descartes es un matemático notable, en realidad, más que filósofo. En realidad, Descartes formó parte de la Guerra de los 100 Años en Francia, era un matemático notable, pero también hacía filosofía. Y Descartes lo que plantea básicamente es que ya viene Descartes, y acá es un punto importante, cuando venimos a Descartes estamos hablando pues de cientos y cientos de años después de Aristóteles. Entonces Descartes ya había pasado la Edad Media. Durante la Edad Media viene el oscurantismo, es decir, se considera que el alma, ¿no? Tiene más que nada, es visto desde una perspectiva básicamente de algo, es un sacrilegio estudiar, porque se ve de una perspectiva básicamente religiosa. Entonces, religión católica, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que el alma no se puede estudiar, no se puede cuestionar tampoco. Por eso que la psicología no cuadró como ciencia hasta en ese momento, ni se desarrolló mucho, aunque el término psicología sí se desarrolló, ¿correcto? ¿No es cierto? Llegó a formar parte de algunos textos como una disciplina de estudio, pero la psicología no arriba a ser ciencia, porque se cuestiona, no se puede cuestionar, no se puede no se puede estudiar lo que es un sustrato de Dios en el hombre, que es el alma. Por eso Galileo también casi lo queman y todo, ¿cierto? Porque obviamente cuestionaba aspectos que estaban vinculados con lo divino y era sacrílego, era inadecuado cuestionar los estamentos, lo establecido en el pensamiento religioso de la época. Entonces, ¿qué ocurre? Descartes es católico, pero Descartes, como Thomas Willis, un naturalista también importante, 600, Descartes plantea algo interesante. Descartes lo que plantea es que es católico, no choca con el alma. Entonces lo que dice es, nosotros estamos determinados por dos aspectos, una res cogitans y una res extensa. Es decir, estamos determinados por un aspecto físico, cuerpo, y estamos determinados por un aspecto no físico. A eso no le llama alma, a eso le dice mente. Y la mente es una entidad que está alojada en el epitálamo, en lo que se conoce como la glándula pineal. ¿Te das cuenta? Obviamente que no está ahí, pero no. Entonces la idea es, él tenía esa idea, y que el alma determinaba nuestras formas de determinar, de ser. ¿Y cómo se evidenciaba el alma? Se evidencia en tu pensamiento. Entonces, pienso, luego existo. No, cogito ergo sum. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente el alma está vinculada con aspectos básicamente cognitivos, con aspectos del pensamiento. Y es lo que determina nuestra forma de ser, que pensemos, que pensamos. Es lo que nos determina. Es el aspecto más importante de Descartes, que introduce la palabra mente. Al introducir el término mente, ya de ahí, que no es un término exclusivo de él, ya se utilizaba antes, lo utilizaban Cicerón, etc. No, pero él introduce el término mente. Y de ahí para adelante, cuando se habla de psicología, digamos ya en psicología, se utilizan los términos como mental, demente, trastorno mental, etc. O sea, lo que él hace es, ¿no? Digamos, configurar un poco lo que pasaría a ser la psicología, ¿no? Cómo aporta algo que va configurando la psicología con respecto a su objeto de estudio. Ahora, para él el pensamiento es el motor intelectual del alma. Muy bien, vamos al, luego de Descartes, ¿quién viene? Okay. Locke. Locke ya tiene una idea, Locke es un empirista inglés.
Entonces, ¿cuál es la idea? Todos tienen mente, todos tienen mente. ¿Te das cuenta? Ahora, imagínate que tu mente es una tabla rasa. Esa es la idea de él. El empirismo, ¿qué es lo que dice? Tú eres lo que eres producto de la experiencia. Si comiste un helado de chocolate, te das cuenta, sabes lo que es un helado de chocolate y eso determinará tu conducta. Te determinará, pero también eso, de acuerdo a Locke, quedará impreso. Por ejemplo, la vez pasada mi hija me dijo para comer un helado de manjar blanco. Me quedé con las ganas, no lo probé. Ella lo ve por Año Nuevo, lo fue a visitar y bueno, se dio que no lo probé. No tengo esa impronta en mi mente, de acuerdo a Eric, de acuerdo a Locke, porque no tengo la experiencia. Pero sí, por ejemplo, tengo la experiencia de un helado de pistacho, ¿no? De palta. Y lo hice de manjar blanco, que no es tan extraordinario, asumo yo, pero no, es rico, no lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Tu mente, tú vienes con una mente que producto de tu experiencia, de tus vivencias, se va llenando de experiencias y eso determina lo que tú eres. Es una persona que tiene más experiencia contigo, como por ejemplo, ¿no? Comiendo helados o manejando un bote, etcétera. Es como su mente, sobre la base de sus experiencias, se ha ido particularizando. Eso es lo que nos diferencia. Cómo nuestra mente se particulariza sobre la base de la experiencia. ¿Hasta ahí está claro? ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profe. Correcto. Muy bien. Frenología viene. Viene la Perdón. frenología. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a la frenología. ¿Qué años tenemos? ¿Tengo el siglo? 1700. Sí. Él dice XW 3 políticos. Muy bien, XW. Entonces tenemos el siglo Puede que XVIII. Es el 18. Tranquilo, muy bien. Entonces, puede que sí. siempre grito. Entonces, siglo XVIII. ¿Qué siglo XVIII? Estamos obviamente hablando de 1700 y pico. En el 1700 y pico, ¿no? 26 y tantos, hay un inglés que se apellida Gall. Francis Gall. No es en Gall. Es Gall. ¿Qué es lo que plantea Gall? Plantea algo extraordinario. ¿Te das cuenta? Plantea que tú eres lo que tú eres, ¿no es cierto?, sobre la base de áreas en tu corteza cerebral, en tu cerebro. Eso es extraordinario, porque eso ya es lo que se ha visto en lo que se conoce como actualmente las áreas de Brodmann. O sea, esa idea ya es notable. Y que la actividad de tu médula espinal, etcétera, ¿no? De tu médula espinal, tu cerebro, determina lo que tú eres. O sea, hay una causación orgánica. Eso es extraordinario, es una frenología. ¿Qué quiere decir eso? Que él estudia frenos, viene de mente. No sé, el pensamiento, pero. Entonces la idea es que el pensamiento, sí, esquizofrenia, pensamiento dividido. Así es. Entonces, la idea es de que el pensamiento, estudio del pensamiento, está determinado por áreas, ¿cierto?, en tu corteza cerebral. Hasta ahí eso es notable. ¿Cuál es el asunto con Gall? Quizás de lo que más peca del problema es que su teoría es interesante, pero no tiene nada de científico. Es decir, Gall consideraba que se podía, que había un área para la parte mística, había un área para ser fiel, para ser infiel, incluso que los negros, por ejemplo, ¿no? Y es una teoría que se utilizó, porque, ojo, se utilizó también en el siglo XIX, etcétera, muy bien, que utilizaron los esclavistas, por ejemplo, para justificar que los esclavos eran inferiores, porque a nivel de su cráneo, habían áreas que indicaban que tenían menos desarrolladas ciertas áreas en el cerebro, que por ejemplo implicaban que estaban menos orientados a ser rebeldes, o más bien estaban más orientados a ser sumisos, y que naturalmente el esclavo tenía que ser sometido. Entonces, que se justificaba por qué aceptaban ser esclavos, o por qué tendrían que ser esclavos. Es decir, en general, la teoría de Gall se prestó para muchas cosas, pero sobre todo no tenía un soporte científico. Entonces él consideraba que, por ejemplo, si tú tenías un área más desarrollada para las matemáticas, se evidenciaba en tu cráneo. Es decir, las depresiones o las áreas, por ejemplo, en alto relieve en el cráneo determinaban quién tenía más desarrollado el cerebro. Eso llevaba a diferencias individuales también, pero irregular. Te das cuenta, era arbitrario en todo caso. Favoreció el racismo, la segregación, pero también, obviamente, apreciaciones no objetivas, no científicas. La teoría fue muy fuerte. Hubieron dibujos, teoría, y eso llevó a muchas intentos de explicación, incluso del pensamiento criminal. Pero no tenía un sustento científico. ¿Qué es lo más importante? La causación orgánica. Eso es lo más importante. Pero científicamente, metodológicamente, era muy arbitraria.
Muy bien, vamos de la frenología que vienes ahorita. Psicofísica. La psicofísica, ahí tenemos a Fechner. Y también tenemos a Fechner, aquí más. Dice psicofísica, dice relación Sí. cuantitativa entre las... Weber. Ajá. Weber, ya lo Y tenemos. Fechner. Entonces, tenemos a dos alemanes, Fechner y Weber. Ujú. Aquí tenemos una cosa más interesante porque estamos hablando de un trabajo de investigación. Es decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Este horario es horrible, porque no de este horario genera que la gente almuerza, porque en el mundo civilizado pasa. Pero bueno, no nos queda otra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, sobre la base del grado de hambre, puedes tener la sensación, ¿no es cierto?, de fastidio estomacal. Entonces, lo que ellos hacen es establecer una relación causal entre un estímulo y una respuesta. Eso es lo que hacen ellos. Entonces, ellos determinan que el individuo hacen estudios entre el grado del estímulo y el efecto que genera un individuo para establecer una relación causal. Quizás lo más importante de la psicofísica es eso, que hay una actividad que producto del estímulo, de un estímulo, eso afecta, ¿no es cierto?, nuestras formas de pensar, actuar, etc. Pero todavía eso no está estructurado, pero sí tiene un esquema más científico. Es decir, obviamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el miedo será mayor, ¿no es cierto?, sobre la base de la sensación que genere, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, quien experimenta un estímulo que genere mayor tipo de sensación de miedo, experimentará miedo. O sensación de amenaza, experimentará más miedo. Muy bien. Entonces, es un aspecto importante de la psicofísica. ¿Qué sí ahí, Sarita, de la psicofísica que estás viendo? Psicofísica. Sí, la definición. Dice relación cuantitativa entre la magnitud de un estímulo y cómo éste se percibe. Ahí sale lo científico, lo cuantitativo. ¿Te das cuenta? Entonces puedes medir. ¿Te das cuenta? Entonces, a un estímulo grande, a un estímulo de cantidad mínima, la reacción, o sea, como el efecto es menor. A un estímulo de mayor cantidad, el efecto es distinto. Entonces ya se está trabajando relaciones cuantitativas. Muy bien, luego de la psicofísica, ¿qué tenemos? Ya no hay. Entonces, hasta ahí, tenemos dos aspectos importantes. Tenemos ya la psicofísica como un estudio más científico y tenemos el hecho de la palabra mente, que es una palabra clave en cómo va configurándose la psicología como ciencia. Vamos al siguiente, Sarita. Origen de la palabra psicología y nacimiento como ciencia. Ya, eso ya lo dije, ¿no? Entonces, ahí ya sabemos que psique está asociado con alma o ánima. Lo hemos tratado. Pero, exacto. Y luego me dices que viene qué cosa, después de la palabra que viene, origen. Psicología y nacimiento como ciencia. Ya, ¿qué viene en el cuadro? ¿Hay un cuadrito? Etimológicamente, ya, psique, logo, tratado, está bien. Está bien, avanzamos al siguiente. Vamos al siguiente. Escuela psicológica. Vamos a la escuela psicológica. Entonces, ¿qué ocurre? Ya existe la psicología. Es decir, ya, correcto, para 1879, hay un señor que se llama Wilhelm Wundt. Ya para esa época existe la psicología como es, no como ciencia, sino como parte de la filosofía. ¿Qué se estudia? Se estudia básicamente la mente, el ánima, pero específicamente entendido como la mente o la conciencia. ¿Te das cuenta? Esa es la psicología. Pero no tiene rango de ciencia. ¿Qué son las escuelas psicológicas? Son aquellas que surgen a partir de 1879, de 1879. Surgen digamos, estas escuelas, que lo que buscan es plantear cuál es el estudio científico de la psicología. ¿Te das cuenta? Eso. ¿Cuál debe ser el estudio de psicología como ciencia? ¿Qué hace una ciencia? La aplicación del método científico. Es decir, ¿no es cierto? Planteamiento de un problema, de hipótesis, y tratar de probar esas hipótesis. Es lo que, por ejemplo, podemos ver con la vacuna en caso de pandemia, ¿no es cierto? El problema era cómo evitar el contagio, o que se incremente el contagio y la muerte, sobre todo. Y ahí ese era un problema. Y las hipótesis son una posible solución. Entre las hipótesis que hubo fue si se trabajaba una vacuna modificando el ADN, modificando el ARN mensajero o modificando el ARN de transferencia.
Se probó con una de las de ARN que hasta actualmente son eficientes. Entonces ahí tenemos algo científico. Se probó dentro de un estudio controlado, con variables, ¿no es cierto? Se probó hipótesis, se comprobó, se descartó unas y se llegó actualmente a la idea de que la vacuna pues puede, ¿no es cierto?, que más eficientes son las que trabajan ARN, si no me equivoco, mensajero. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Eso es. Toda ciencia es eso. Y hace un trabajo experimental, es decir, prueba en laboratorio, prueba en contextos de laboratorio. Lo hace la medicina, lo hace la biología, etc. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace la ciencia. Wilhelm Wundt era médico. Es decir, que podemos decir que era un científico. Estudiaba psicología, también estudiaba filosofía, era filósofo. Pero ¿qué hace? En el laboratorio de la Universidad de Leipzig, en Alemania, él agarra ahí, crea un laboratorio para la psicología. ¿Qué quiere decir eso? Que se dedica a estudiar aspectos de la psicología, en este caso la mente, la conciencia. Lo estudia en laboratorio. En el momento en que él estudia en laboratorio, es decir, sienta un conjunto de individuos a probar el efecto de determinados estímulos en su conducta, en su forma de ser, en sus reacciones, sus respuestas, y utiliza lo que se llama la introspección, la inspección interna. Estos individuos, sobre la base de los estímulos sonoros, auditivos, ¿no?, y medir el tiempo de reacción a esos estímulos, les pregunta cuál es el efecto, ¿cierto? Entonces comienza a explorar qué imágenes, qué sensaciones, qué sentimientos se generan y que los particulariza. A eso le llama átomos de la mente o de la conciencia. Y esos componentes son los que determinan cómo está estructurada tu conciencia. Entonces les pregunta y ellos ponen en perspectiva y comienzan a ver sobre la base de la experiencia qué imágenes los caracterizan, sensaciones, sentimientos. Y así va teniendo conciencia de cómo está estructurada su mente. El método se llama introspección. Al utilizar el método experimental, ¿no es cierto?, ya le da rango de ciencia a la psicología. Ahora, presten atención porque en examen simple muchos se equivocan en esto. Wilhelm Wundt prácticamente sienta las bases de una escuela, pero él no crea la escuela. ¿Te das cuenta? Tiene un discípulo, Edward Titchener. Titchener, inglés, se lleva en peso la teoría de Wundt y se la lleva a Estados Unidos. Sí, desde siempre, ¿no? O sea, en Estados Unidos se pelean las cosas. No, las ideas de otros importantes. Y en este caso, bueno, y también, pues, ¿no?, fiel al estilo inglés, se pelean las cosas. Titchener se llevó las ideas de Wundt y Titchener es el que crea una escuela. ¿Qué es una escuela? Es aquella que plantea cuál es el objeto de estudio de psicología y tiene un máximo representante y tiene discípulos. Entonces, esa primera escuela se llamó estructuralismo, porque estudia la estructura de la conciencia, los átomos de la conciencia, y plantea como método la introspección. No es Wundt, es Titchener quien crea la primera escuela. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, eso es lo que plantea el estructuralismo. El estudio de los átomos de la mente, los componentes de la mente. Ahora, después del estructuralismo, ¿qué viene ahorita? Funcionalismo. Funcionalismo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a tenemos a John Dewey y también el otro que es me falta uno. También los representantes. Dewey, ¿qué más? Dewey, ¿qué más? Dewey. Solo está el James. ¿No es cierto? James. Está James, ¿no es cierto? No, aquí no está. Ya, pero James es uno de los claves. La psicología es el que escribe ¿no es cierto?, un libro específico sobre el estudio, sobre la psicología. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? James es un médico, fisiólogo. Entonces, un punto importante es que el fisiólogo lo que estudia es cómo funciona tu cuerpo para poder manejarse en el entorno. Por ejemplo, dicen que va a venir el niño que ya se vino con todo, que va a haber calor. Tú cuando sales verano, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Una cosa importante es que sudas. ¿Por qué sudas?
feo? No. Sudas básicamente porque se incrementa la temperatura de tu cuerpo. Entonces, tu organismo, a nivel de glándulas sudoríparas, genera sudor para bajar la temperatura corporal y te puedas adaptar al clima cálido. Ahora, correcto. ¿Qué es lo que plantea James y Dewey? Cuestionan un poco el planteamiento de Titchener y de Wundt, en el sentido de que hay que estudiar la mente, pero no hay que estudiar cómo está estructurada, sino cómo funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Para adaptarse al medio, la mente también funciona para adaptarse al medio. Entonces, es un punto importante. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, todos ustedes almorzaron, bien. Ahora, ponte por ejemplo, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Una cosa es pues poner un almuerzo tipo Navidad, no sé, una comida tipo Navidad. Ahora, ¿qué plato te parece que es un plato rápido, que se hace así, fácil, que no requiere mucho tiempo? Por ejemplo, el atún con arroz. Sabes una lata de atún, le pones arroz. Incluso le puedes picar unos apios, aquí amarillo, cebolla, campeón, limón. Riquísimo. ¿Te das cuenta? Es un plato rápido. ¿Has hecho eso? ¿Nunca has hecho? Sí, es riquísimo. Entonces, calientes el arroz. Entonces, ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo funciona mi mente para solucionar el problema del hambre? Otras personas de repente en otra parte no hacen el arroz a la cubana, hay gente que prueba con fideos, etcétera. ¿Te das cuenta? Los platos rápidos y platos fríos hay una cantidad enorme. Ahí tiene, por ejemplo, la causa, que es maravillosa. La causa es un plato rápido también y frío. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí lo importante es estudiar cómo funciona la mente para adaptarse a una determinada circunstancia. Y para eso, James y Dewey plantean poner situaciones de problemas y evaluar cómo funcionaría la mente o funciona la mente para solucionar esos problemas. Esas situaciones de problemas son la base de lo que se llaman los test. Es decir, evalúan, son los primeros que usan test psicológicos. Crean estos instrumentos para evaluar cómo funciona y se adapta la mente a una situación. ¿Correcto? Es un aporte importante. Siguen considerando la introspección como un método para estudiar el funcionamiento mental. Siguiente. Reflexología. La reflexología. Ahí tenemos a Iván Pavlov, ¿no es cierto? Sí, pues. Correcto. Entonces, Iván Pavlov es un médico ruso ganador del premio Nobel a comienzo del siglo. Entonces, Iván Pavlov lo que plantea fundamentalmente sobre la base del condicionamiento clásico del estudio con perros es que estudia lo que son los reflejos. ¿De acuerdo? Por eso viene el término reflexología, que viene de toda una escuela griega donde está Sechenov, Becherev y otros. Correcto. Yo tenía un buen libro de Sechenov que lo perdí una vez leyendo en una banca. Lo dejé. Primero, y no era fácil conseguir ese libro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente, nosotros somos el producto de un conjunto de la conducta, desde una perspectiva científica, se entiende sobre la base de que se da o se debe a situaciones automáticas de estímulo-respuesta. A esas respuestas, a eso se le llama reflejo. Es decir, existe lo que se llama el arco reflejo, que es la respuesta neurobiológica a nivel de médula espinal, correcto, y terminaciones nerviosas, extremidades que generan respuestas automáticas. Y existe lo que se llama el reflejo, que es la respuesta, ¿no? Que ya es la comprensión psicológica o la conducta refleja, hecha acción. Entonces, en general, lo que plantea Pablo es que uno aprende sobre la base de reflejos.
y que el comportamiento se va haciendo más complejo cuando se van asociando otros estímulos a una conducta refleja. Entonces, la conducta refleja es la base para entender comportamientos más complejos. Es decir, que la conducta tiene una base orgánica, en este caso hasta neurobiológica. Es una escuela importante porque le da un rango de ciencia, descansa en la ciencia como la medicina, y le da mayor soporte al estudio de psicología. ¿Quién viene? Entonces ahí tenemos a Watson. Entonces, ¿qué plantea Watson? Watson es un médico. Mira, ahí está la fecha, ¿no? La puso en 1900 tanto. No le he puesto los numeritos, ¿no? No. Está mal, te ponía. Entonces, ¿qué es lo que plantea Watson? Watson, lo que pasa es que Watson revisa lo que hace el estructuralismo y el funcionalismo. Watson es médico. Y como médico, obviamente trabaja con el método científico. Y un elemento importante del método científico es que tiene que trabajar sobre aspectos observables, verificables, predecibles. La mente es algo que no se puede observar, no se puede medir, no se puede verificar. ¿Te das cuenta? A nivel de la introspección, utilizada tanto por el estructuralismo y el funcionalismo, descansa en la apreciación que tiene un individuo sobre qué, ¿no es cierto?, te genera tal sensación, tal sentimiento, etc. ¿Y qué pasa si esa persona está drogada? O tiene un trastorno mental, o por la edad, por ejemplo. Un niño no va a ser igual de objetivo como adulto, y la objetividad es que el dato se recoja lo más fiel que se pueda a las circunstancias que lo generan. Entonces, y que se pueda medir de manera lo más fiel. Entonces, él descarta la mente y se centra en la conducta. ¿Te das cuenta? Entonces, la conducta, no tienes que saber qué pasa por la actividad mental de alguien necesariamente, basta con que entiendas su conducta y puedes modificar eso. Ahí se ve. Coge mucho tiempo. Mucho, mucho. No sé cómo voy a comer. No saca la cámara. Sí. Ya, acá. Estamos acomodando acá. Toda la logística. Muy bien, entonces. Perfecto. Entonces, Watson lo que plantea es algo clave. Hay que estudiar la conducta. Porque se puede observar, se puede predecir, se puede determinar. Ahora, tú puedes, digamos, un elemento clave, que por la actividad mental de muchas personas, o sea, ¿no? Todo el mundo puede salir corriendo. Por ejemplo, ahora en Año Nuevo, Navidad, cohetones, algunos salen porque, bueno, les gusta escucharlos, algunos porque el olor tampoco los deja respirar. La gente no sale por el mismo motivo, todos necesariamente, pero igual salen, porque tiene que ver con el efecto de las luces, el efecto del sonido, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú controlas un estímulo, determinas conductas. ¿Te das cuenta? Es un hecho. En Año Nuevo salen, en Navidad salen los que les gusta, los que no les gusta, los cohetones igual salen. Algunos porque sonó, para escucharme o no, porque hay el sonido se siente más fuerte en la casa, o porque el olor a pólvora, y los otros salen porque quieren ver los colores. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, al final no hay que entender qué pasa por su cabeza. Simplemente si yo pongo juegos pirotécnicos, la gente va a salir, independiente de qué pase por su mente. ¿Te das cuenta? Es un elemento clave. Ahora, ¿tú cómo haces para que un niño deje de tener miedo? Muchos agarran y les dan de repente los pirotécnicos para que prueben. Hay niños que no tienen pero eso pánico, aprenden un pirotécnico y ya se sienten maravillados. Nada. Entonces, ¿qué ocurre? La próxima vez que tenga miedo, tú le das un pirotécnico para que lo pruebe. Entonces, no importa qué pasa por su mente. Si yo agrego un estímulo, les doy algo, no, es generar una conducta. Cambio su conducta. Entonces, al final, lo que hay que estudiar es la conducta. La conducta se puede medir, se puede predecir y se puede cambiar. Eso es lo fundamental. Y científicamente se puede
digamos, está dentro del su estudio, entre los parámetros de lo científico. A nivel específico de la observación. Muy bien, ¿quién viene? Ya está. Ya está. Correcto. La teoría de la Gestalt, o Gestalt, trabaja sobre la idea de la percepción. ¿Qué es la percepción? La cuestión de información que llega a través de los sentidos y cómo la interpretas. ¿De acuerdo? Eso es. Por ejemplo, el champán. El champán es muy rico. Hay una ubicadona, ¿no? Muy rico, muy simpático. ¿No? Entonces tú cuando tomas champán es una cuestión que se siente las burbujas, que bla, 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 explotan, etc. Hay gente que se lo toma como si fuera agua. No se puede tomar así champán. Tiene que sentirlo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Todos podemos tener un mismo estímulo, pero podemos interpretarlo de manera distinta. A mí me gusta el champán. Hay gente que dice, no me fastidia que revienten ¿no? las burbujas ahí. Hay gente que dice, parece gaseosa. Entonces, todos tenemos, ¿no es cierto? Nuestra reacción a favor o en contra del champán de un mismo estímulo está vinculado con la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Sobre la base de tu información en memoria, tus conocimientos, tú le das un sentido a esa información. Y eso determina tu conducta, que estés a favor o en contra del champán. ¿Te das cuenta? Pero al final, un elemento importante, quizás y clave, de repente, en el caso de la cristal, es que lo que somos está fundamentalmente, nuestra conducta está determinada por cómo percibimos una situación. Lo que tú lo ves como amenazante, otra gente no lo percibe como amenazante, por eso su conducta es así. Entonces tú dices, no, están mal. No es eso, sino que percibe la forma distinta de cómo tú la percibes. Muchas veces los problemas de pareja son problemas de percepción. El mismo problema se percibe de manera distinta. Incluso la forma como tú estudias, pero no, puede ingresar, cómo califiques a otros. Es porque tienen una percepción distinta del método de estudio, de cuánto hay que sufrir, etcétera, que es una idea bastante tonta. Eso es. ¿Hasta ahí me dejo entender? ¿Me entiende? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Avanzamos con qué viene. Psicoanálisis. Entonces, psicoanálisis viene con este teórico importante, médico, neurólogo, padre también de la psiquiatría, obviamente, Sigmund Freud. Muy importante, porque toda esta generación ha perdido. En Freud, bueno, es un sacrilegio no pronunciar esto. Entonces, Freud, de psicoanálisis. Es decir, si lo vemos desde la perspectiva de la etimología del término y todo lo que hemos revisado, sería el análisis de la mente o de la actividad mental. Y eso es un elemento clave. Para Freud, el comportamiento anormal, etcétera, no se debe necesariamente a factores orgánicos, biológicos, sino se viene a la actividad mental. La actividad mental. ¿Te das cuenta? Entonces Freud plantea cosas importantes. Un elemento importante es que plantea que la mente tiene componentes. Consciente, preconsciente e inconsciente. Profesor, disculpe, ¿está presentando PPT? ¿Está compartiendo? Dime. No, estoy preguntando si está presentando un PPT porque no podemos ver nada. ¿No ven el PPT? No. Desde que comenzó la clase no lo están viendo. 10 minutos. No, cuando están acomodando la cámara. Solo se puede ver su cámara. Ajá. Ahí va. A ver. O sea, solo se puede ver eso. Ahí. ¿Ahí lo ven? Ahí. Sí, profesor, gracias. Ya, correcto. No, está bien. Está bien que me digan. Está bien que me digan, claro. Entonces, ¿en qué estaba? Ya terminé. Estaba en psicoanálisis. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ahorita, ¿ya? Esto es un punto importante. Ahorita la mayoría, bueno, un grupo de ustedes, no lo que está todavía menos adormilados pensando en almorzar, que es natural, han estado conscientes de que no estaba el PPT ahí. ¿Qué significa eso? Se han percatado. La conciencia es percatarte de tu realidad, que no hay el PPT, que se ha borrado,
que hoy es día tal día, que huele en la cocina tanto, etc. Estás consciente. Pero Freud plantea algo fundamental. Freud plantea que porque es digamos, un estudio de lo que es el comportamiento normal, la patología. Porque hay pervertidos, porque hay disfuncionales, porque hay personas que mienten, que les gusta, etc. Entonces, la anomalía. ¿Por qué hay formas de ser anómalas? Tiene que ver con un proceso mental que del que no se es consciente. A eso se le llama inconsciente. Y es quizás el aporte más importante de Freud. Es la idea de que hay actividad mental vinculado con deseos, pensamientos, impulsos reprimidos, que tú no eres consciente, pero están ahí e influyen en tu comportamiento. Tú, por ejemplo, ahorita, tú no eres consciente a nivel de actividad fisiológica, respuesta orgánica, tú no eres consciente de tu ritmo cardíaco, tu presión arterial, cuánto líquido filtra tus riñones o cuánto estás metabolizando de azúcar. Pero eso influye en tu nivel de alerta ahorita, pero no eres consciente, pero influye. Igual, hay deseos, hay traumas, ¿te das cuenta? Hay impulsos que no eres consciente que los tienes, pero los tienes e influyen en tu comportamiento, tu forma de ser, etc. Eso es lo más importante de Freud. ¿Te das cuenta? Que esos aspectos están ahí. Uno es consciente, pero influye. ¿Y dónde se ve mayormente su influencia? En la patología, en la anomalía. Ahí es donde se ve. Pues, desorganizan o desconfiguran al individuo la personalidad. ¿Te das cuenta? Eso es básicamente. Entonces, quizás el aporte más importante de Freud es que vuelve a lo mental y se centra en el estudio de lo mental. Sí, de manera científica, aunque se ha cuestionado eso, pero eso es. Específicamente los componentes de la mente. Eso es. Vamos al siguiente. Enfoques psicológicos. Entonces, los enfoques psicológicos. Ahí agua. Tú vas un poco. Ya. Hay el otro y la piel. Entonces, enfoques. El enfoque psicológico es lo más actual en psicología. ¿Qué es un enfoque? Un enfoque, a diferencia de una escuela, en la escuela, como han visto, hay un máximo representante y personas que dan a conocer esa idea. Pero en el enfoque no se descansa en un máximo representante. Se descansa en aportes, ideas, teorías, puntos de vista dados por muchos representantes, muchos teóricos. Entonces, básicamente descansa en la investigación de varias personas. Por lo tanto, descansa en el aporte de varias personas. Por lo tanto, descansa en los resultados, por cierto, de investigaciones de varias personas. Por lo tanto, puede haber discrepancias entre ellos, pero todos están bajo el paraguas de una misma teoría. Es decir, en el enfoque psicodinámico, la línea principal a nivel de pensamiento son los postulados de Freud. Inconsciente, consciente, preconsciente, instintos, impulsos, mecanismos de defensa. La experiencia temprana en la infancia influye, ¿no es cierto?, en los individuos. Pero hay otros representantes que plantean nociones que Freud no planteó, pero que ajustan con la noción de psicoanálisis. Pero son otros aportes que incluso Freud no planteó y estuvo en contra con Freud. De hecho, muchos de los representantes como Jung, Adler, bueno, Lacan a veces lo ponen también, entre otros, pero sobre todo Jung, Adler fueron expulsados por Freud. Entonces Freud plantea nociones, o estos teóricos plantean nociones distintas a las que planteó, por ejemplo, Freud, pero dentro de la idea de actividad mental inconsciente, ese tipo de cosas. Por ejemplo, Jung plantea la idea de introvertido, extrovertido, eso no lo plantea Freud. Hasta ahora, cuando tú te hablas de personalidad de tuya o juzgas a otra persona, dices, soy introvertido, soy extrovertido. Y las características psicológicas del introvertido, su actividad mental, etcétera, no las planteó Freud, las planteó Jung. Y forma parte del enfoque psicodinámico. Muy bien.
¿Qué tenemos después de Listo. conductista? Entonces, en el enfoque conductista, no solamente trabaja sobre la base del estudio de la conducta, tal como lo planteó Watson, es decir, estímulo-respuesta. ¿Te das cuenta? Si te quemas con la plancha, ya no vuelves a tocar así nomás la plancha, por ejemplo, ¿no? Porque también hay cosas, por ejemplo, uno aprende que sabe cómo tocar una plancha. Porque también tú sabes, cuando has aprendido que la tocas por ahí, si está muy caliente, tocarla por el asa, cómo tocarla, ¿no? Porque de repente antes ya te quemaste. Entonces, has aprendido por estímulo-respuesta, por las consecuencias del estímulo, del efecto. Ahora, ¿qué ocurre? Justamente, hay otros teóricos como Skinner, correcto, Hull y otros, que plantean fundamentalmente el hecho de que la conducta está determinada, ¿te das cuenta? También por las consecuencias de ella en el entorno. Entonces, no solamente, por ejemplo, que una persona agarras y le das una sanción, lo castigas y ya no vuelve a cometer a realizar la conducta cuestionable. A un niño le das un chicotazo porque se chupa los dedos y no lo vuelve a hacer. No. El individuo también adquiere conducta por la experiencia, por sus consecuencias. Todos ustedes de repente comen chifa, no sé. Por ejemplo, en Año Nuevo yo probé chifa, porque, ¿cómo se llama? Bueno, fue una reunión y no se pidió pues los clásicos pavos. Es muy interesante, chifa, manatusa. Entonces, ¿qué ocurre? Ya, pues, yo aprendí, ¿no? Yo sé, me gusta el chifa, hay enrollado, hay hay chifado acá, y etcétera. Hay un marcado sabor de kion también. A mí me gustó. Ahora, yo ese chifa no probaba, ese restaurante. Ahora voy a pedirlo, ¿cierto? De hecho que sí. Entonces, ¿cómo he aprendido? No porque alguien no por simplemente estímulo-respuesta, ¿no es cierto? Sino por las consecuencias de mi conducta. No solamente porque a mí chifa comes, no. Simplemente porque al haber llamado a determinado chifa, la comida era satisfactoria. Eso incrementa la posibilidad de repetir la conducta. Entonces, ¿qué ocurre? Las conductas no se adquieren solamente por estímulo-respuesta. ¿Te cuenta? Hambre, comes, no. Sino por las consecuencias también de tu conducta en el medio. Eso determinará que la conducta se repita o no. Esos son aspectos importantes que, por ejemplo, no sostenía Watson. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿me dejo entender? ¿Entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Sí, Muy profesor. bien, vamos al Profesor. siguiente. Sí, profe, todo Gracias. claro. Muy bien, perfecto. Vamos al siguiente. Buenista. El humanismo, presten atención ahí tenemos a Maslow y también tenemos a ¿quién más? Pues Rogers. Entonces, aquí tenemos un enfoque actual, que yo diría que, mejor dicho, es un enfoque cuya fuerza está en lo que se llama la psicoterapia, es decir, la terapia de la mente y la conducta, que ya nos lleva también al planteamiento de lo que es la psicología. La psicología sería, ¿no es cierto?, específicamente el estudio de procesos mentales conscientes y inconscientes y su efecto en la conducta. Entonces, ¿qué pasa? Si los procesos mentales conscientes y inconscientes tienen efecto en la conducta, tú puedes también modificar conductas si es que modificas estos procesos. Entonces, eso es lo que hace el humanismo. El humanismo descansa sobre la psicoterapia, pero lo que el humanismo plantea es lo siguiente. Trabaja sobre la idea de que el individuo, el ser humano, psicológicamente está orientado a ser mejor humano. El hecho de que tú quieras estudiar en la universidad va con la idea del humanismo, en el sentido de que tú ya vienes con un conjunto de capacidades o habilidades que ya las tienes ahí y que buscas desarrollar y te hacen mejor persona. Entonces buscas estudiar en la universidad, tener una profesión, llevar un estudio de posgrado, etc. ¿Qué ocurre? En general, todas las personas tienen esa tendencia, ¿te das cuenta?,
a ser mejores humanos, a autorrealizarse, a desarrollar habilidades, capacidades, ¿no es cierto? A desarrollar mejor su self, su yo. ¿Te das cuenta? Y tienes un conjunto de habilidades y capacidades ahí que necesitan ser desarrolladas. Incluso tienes la respuesta para muchos problemas dentro de ti. Entonces, un elemento importante es que todos están orientados a la autorrealización, la satisfacción personal, llegar a determinados objetivos. Ahora, ¿qué ocurre? El frustrado, el decepcionado, de acuerdo al humanismo, es alguien que sufre porque no se ha dejado que a nivel del libre albedrío escoja el desarrollo de sus habilidades, sus capacidades, sus potencialidades. Entonces sufre. Alguien que tiene habilidad para no, para el canto, para el arte, etcétera, pero no lo puede desarrollar, se va a ver frustrado. Entonces el humanismo lo que parte es que el humano es mejor, es más humano cuanto más posibilidad tiene de crecimiento personal. Y si no lo tiene, es un hombre decepcionado, frustrado, deprimido. Siguiente. Cognitivista. Entonces el cognitivista trabaja sobre la base de los procesos mentales. Es decir, específicamente, tienes pensamiento, tienes percepción, tienes memoria, eso determina tu conducta. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, por ejemplo, eh, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha almorzado antes de entrar a clase? Su mamá le dijo, tienes que almorzar porque tengo... Entonces, puede que no, pero puede que la próxima vez saques tu cuenta y digas, no, mejor almuerzo antes de llegar. Entonces, ¿qué ocurre? Sobre la base de esta experiencia y lo que guardas en memoria, eso va a determinar tus conductas futuras. Entonces, tu conducta en general no está determinada solo por los estímulos del entorno, sino por lo que guardas en memoria, por cómo interpretas una situación, etc. Entonces, por ejemplo, ha habido días que llueve, pero eso puede llevar a una persona a decir, ah, no, tengo que preocuparme por el techo, no, proteger el techo, porque se puede no, filtrar el líquido. Pero también puede llevar a otra persona a salir con una chopa o bueno, hace calor, sale con un polo, pero lleva una sombrilla, un paraguas. Entonces, su conducta no está determinada simplemente por estímulo o respuesta, simplemente, sino también por la experiencia y por la información que guarda en memoria. Correcto, por ejemplo. ¿Está claro? Muy bien, vamos. Biopsicológico. El biopsicológico, trabaja sobre el estudio de los procesos orgánicos, fisiológicos, incluso el sistema nervioso, sobre el comportamiento y también, obviamente, la actividad mental. Hay personas que se pueden deprimir, que le murió el perrito, no sacó el puntaje que quería en un examen. Es natural que te deprimas. ¿Te das cuenta? Y luego vuelves a nivelarte y puede que pase. Pero hay personas que nunca han perdido nada, no tienen experiencias tristes, nada, y viven deprimidos. ¿Por qué? Porque orgánicamente les baja un neurotransmisor, la dopamina, por ejemplo, y les genera una pena, una tristeza como si se hubiera muerto el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? En el enfoque biopsicológico, la conducta, las sensaciones, los sentimientos, la forma de pensar, está determinado por aspectos de funcionamiento neurofisiológico, funcionamiento de la corteza cerebral, del aspecto endocrino, etc., etc. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien, vamos Sí, al profesor. siguiente. Definición Claro. moderna de la psicología. Ya. Piense que estudia los procesos mentales conscientes e inconscientes y el comportamiento.
Entonces, ¿qué ocurre? Como le dije hace un rato, ¿no? Entonces ya sabemos que la psicología es ciencia. Que estudia procesos mentales conscientes e inconscientes. ¿Correcto? Conscientes son procesos que estás, ahorita te percatas. E inconscientes procesos que no los tienes ahí, pero no te percatas. ¿Y cómo se asocia con el comportamiento en general de un individuo? Es lo más importante en la definición. Oye, vamos a la... ¿Qué viene, pues? Áreas de la psicología especializadas. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué áreas tenemos? Básicas, Básicas, ¿no? básicas, aplicadas. Avanza. ¿Viene después? Método de investigación en psicología. Descriptivo, correlacional. Perfecto. Experimental, ¿no? Sí. Método experimental. Pausa, efecto. La psicología tiene áreas. En general tenemos dos áreas, básica y aplicada. Básica genera conocimiento. Aplicada usa ese conocimiento para la solución de un problema. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las áreas de la psicología, las más conocidas son la psicología, ¿no es cierto?, clínica. Pero la psicología clínica, ¿qué es? Sí, es la idea del psicólogo que va detrás del orate, del loco, del desequilibrado, el que tiene problemas de comportamiento, problemas emocionales, depresión, etc. Entonces, todo lo que son alteraciones emocionales, conductuales, ¿no es cierto?, problemas de adaptación al entorno, son problemas que generalmente ve el psicólogo clínico. El psicólogo clínico trabaja sobre la base de ese tipo de condiciones. ¿De acuerdo? Esa es la característica fundamental de la psicología clínica, que estudia anomalías de la conducta, emocionales, que dificultan el manejo del individuo y trabaja la terapia también, el diagnóstico y el tratamiento. Diagnóstico y tratamiento. Eso es. Luego de ahí que tenemos psicología de conducta, luego que tenemos psicología. De ahí el método correlacional, descriptivo y método lingüístico. Experimental. Eso Está es bien. la investigación, de ahí viene eso también. Está muy bien. Ahora voy a tocar, así como toco la psicología clínica, voy a tocar tres tipos de áreas de la psicología más. La psicología educativa es la que se orienta en el estudio de pautas de aprendizaje, ¿no es cierto?, problemas de concentración, y otros aspectos que de alguna manera tienen un efecto o influyen. Ahora, la psicología clínica generalmente debe ser con base diagnóstico de patologías, problemas, etc. A veces se confunde con psiquiatría, pero no creo que el psiquiatra es un médico. En la psicología hay otros recursos también para el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento. Psicoterapia. Ahora, la psicología social establece qué pautas de comportamiento son típicas en un colectivo. Bueno, cómo estudiarlas, predecirlas y si son patológicas o normales, modificarlas también. ¿A qué se debe? Eso es. ¿De acuerdo? ¿A qué se debe, por ejemplo? Es muy interesante cuando hablan de la corrupción, por ejemplo, en colectivos, sociedades, porque hay colectores de corrupción en los ministerios, etc. ¿Te das cuenta? En realidad, tanto sociológicamente como psicológicamente se puede entender eso. Vivimos en un mundo donde la corrupción está legalizada. ¿Te das cuenta? Te revisan algunos documentales interesantes. Por ejemplo, la FIFA, ¿ya? Es un organismo altamente corrupto. No te lo digo yo, hay investigaciones, hay muchos documentales en Netflix. La FIFA es una institución altamente corrupta, mafiosa, ¿te das cuenta? En todos sentidos, es cuestión de revisar documentales. ¿Te das cuenta? No tienen normas de código interno, no hay ética, no hay nada. Es la mafia total. Compran, venden, la Copa de Qatar muy simpática, muy bonita, salió Shakira, salieron los coreanos, lo que tú quieras.
¿cierto? Fue adjudicada a Qatar con dinero, así, literal. O sea, Qatar quería que la Copa tenga la Copa y pagó. ¿Te das cuenta? Y no le pagó a uno, le pagó a un montón de gente en la FIFA, entre ellos Blatter. Entonces, Joseph Blatter. Blatter. Bueno, ese, sí, Blatter. Entonces, pero han habido otros corrompidos como él. Entonces, eso es. Ahora, vente al Perú, la Federación Peruana de Fútbol, los clubes. ¿Tú crees que no hay corrupción ahí? ¿Te das cuenta? ¿No? Pero nadie va a decir que no. Y muchas de esas personas que forman parte de esos grupos, por ejemplo, de los clubes deportivos, también van al Congreso. No digo que todos, ¿ah? Pero muchos, un ejemplo. Van al Congreso, son llamados para tener cargos en ministerio, etc. Entonces, digamos que la mentalidad de un colectivo se extiende, por ejemplo, a otras áreas. No estoy diciendo que obviamente la corrupción solamente venga, sino que es un ejemplo como del fútbol, por ejemplo, de un deporte tan interesante como el fútbol. Entonces, ¿qué determina eso? Un comportamiento aprendido. Un colectivo aprende las normas de cómo, por ejemplo, porque no es igual la corrupción pues, en un ministerio que en la FIFA. Hay formas también del, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que determina el comportamiento corrupto? ¿Qué es lo que determina el pandillaje? ¿Qué es lo que determina el consumo de drogas? ¿No? Los hogares disfuncionales, las relaciones familiares inadecuadas, etc. Los traumas en la infancia. Factores que determinan el comportamiento de un colectivo. Psicología organizacional. Básicamente, actualmente se entiende así. Todo lo que esté vinculado con incrementar el rendimiento laboral y todo lo que favorezca eso. Entonces, dentro de una sociedad un poco idiota, en la que se cree que todo debe ser emprendimiento, eso es bastante tonto. Entonces, se cree básicamente que lo fundamental que es consumir, comprar. Entonces, tienes que tener gente que produzca bastante, que, ¿no? Que consuma, que haga que otros consuman. Y para eso existe lo que se llama los recursos humanos. Eso es lo que se ha creado aparte en psicología. La psicología organizacional es una carrera aparte en San Marcos. No tienes que postular psicología, puedes postular de frente psicología organizacional. Entonces, sí hay dinero, porque obviamente tienes que seleccionar personas que quieran para un puesto. No vas a poner pues a alguien que, ¿no? Que supervisa una obra en un piso 20 y tiene fobia, ¿no? A la altura, acrofobia. Que ciertamente es importante, pero también, o sea, es importante para mejorar la relación entre los trabajadores, entre sus empleados, con el empleador, que sean más felices, que sean mejores esclavos, etc., etc. Es decir, hay que seleccionar al personal adecuado, idóneo, establecer relaciones que incrementen la productividad. Eso es lo que se ha reducido la psicología organizacional y luego viene que psicología la educativa, que también la que, por ejemplo, está, ¿no? Adolece muchas instituciones, ¿no? Entonces, psicología educativa, entre ellos básicamente mejorar la relación, por ejemplo, profesor-alumno, y sobre todo la instrucción. Por ejemplo, miren ustedes, muchos de ustedes hoy están en su casa, puede hacer calor, van a almorzar, etc. Durante pandemia, la educación de manera, digamos, virtual, se extendió. Ustedes tienen una ventaja ahorita. ¿Se dan cuenta? Dentro de todo, pueden estar, no están con otras personas, pueden pensar que la educación presencial es mejor y escuchar al profesor en vivo, etc. Pero es una ventaja. Ustedes pueden ver, se usa un material como ustedes, PPT, etc. Y eso ayuda. La ayuda audiovisual es clave en fijar conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a nivel educativo, eso se está cojeando con la pre. No. Hay algunos chicos que no llevan eso presencialmente. Entonces, la psicología educativa busca todos los mecanismos que favorezcan un mejor nivel de instrucción. ¿Te das cuenta? ¿Cierto? De mejor comprensión. Identificar eso y también identificar problemas de aprendizaje. También. Hay personas que tienen más dificultad, por ejemplo, ¿no? Para atender y concentrarse requieren más tiempo, requieren otra metodología. La orientación vocacional, qué carrera te interesa, etcétera, se da al interior de la psicología educativa. Porque no todos tienen vocación para la misma carrera o no tienen vocación para una sola carrera, pueden tener para más de una. Es determinar
si tu perfil de personalidad es o no para determinadas características, también es importante. Avanzamos, y entonces vamos a los métodos. Vean ahí los métodos de investigación. ¿Qué es un método de investigación? Es aquel que favorece obtener un conocimiento ante una situación problema. Tienes un problema, ¿cierto? Entonces quieres explicar ese problema. Como científico, tienes que utilizar conocimiento verificable, comprobable, válido. El método descriptivo trabaja básicamente con que hay un problema. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, tenemos buleadores en los colegios. ¿Ya? ¿No? Tenemos chiquillos. Tenemos los buleadores, tenemos los víctimas de bullying. ¿Qué ocurre? En el método descriptivo se observa, método observacional, se registra la información tal como se da en un contexto. Se observa qué entre los estudiantes, cómo se comportan en las primeras horas, en el recreo, en la salida, cómo se comportan los buleadores, cómo se comportan el buleado. Se observan qué factores favorecen o no un comportamiento, cómo es la relación con los profesores, con los amigos, etc. Bueno, eso es. Entonces, el método descriptivo permite explicar una situación sobre la base de un cúmulo de información obtenida producto de la observación. ¿Te das cuenta? Eso es. ¿No? Esa es su ventaja. Su desventaja es que en función a preferencias o gustos puede haber aspectos subjetivos que vicien esa información. Claro. Ciertamente. ¿No? Ese es un punto interesante. De hecho, ustedes vienen en una sociedad cada vez más, por ejemplo, antes hay otros aspectos que han favorecido el bullying, el maltrato. Es lo que se llama el cyberbullying o el uso de métodos virtuales para maltratar a otra persona, que es lo que hace el buleador. Antes no había eso. Ahora hay formas más enmascaradas, más crueles también de maltratar a otras personas, de humillar y de disfrutarlo. Que ya es una cosa patológica, pero es lo que hay. Entonces, muchas veces esto se obtiene sobre la base de la observación real del comportamiento del buleador, de la víctima, de qué situaciones favorecen el buleador, ¿no? De esta situación, el perfil de las características de la víctima, del victimario. Generalmente el buleador ha sido buleado también. Bueno, tiene pronombre, entre otros géneros. Eso es. Muy bien. Ahora, el método experimental. El método experimental es el que da base a la psicología, ya lo dije, ¿no? Entonces, el método experimental implica terminología. Presten atención, porque lo explico. En el método experimental, tú trabajas sobre la base de toda la clase. No te creo. 40 minutos. Sí. ¿En serio? Sí. 20 minutos. Ya. Está bien. 20. Ya, pero avanzamos, ya, lo vamos avanzando con la. Lo hacemos con la práctica. Ya. Bien, ahorita. Estoy la segunda parte. Sí. Ya. Todo tranquilo, todo tranquilo. Entonces, ¿en qué estaba? En experimental. En el experimento. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver que hay nociones de variable independiente y variable independiente. Pongamos en psicología educativa, ¿ya? Queremos ver, ¿no?, el efecto que tiene un determinado. Tenemos niños que tienen problemas, por ejemplo, de ansiedad, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen ansiedad, jóvenes de ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un grupo de chicos ansiosos de un salón. El salón, ¿qué salón son ustedes? 122. 122. Del 122 sacamos a 20 personas. A esas 20 personas las vamos a someter a un tratamiento para bajar la ansiedad. Ese grupo que voy a trabajar, esas 20 personas, se va a llamar grupo experimental. Voy a agarrar otros 20 chicos del 122 y se va a llamar grupo control. A ellos no les voy a aplicar nada. El tratamiento que les voy a aplicar para bajar la ansiedad se va a llamar variable independiente. Es decir, es aquella que yo voy a medir su efecto. O sea, es aquella que puedo manipular. Es la causal. Es una relación causa-efecto. Entonces, es aquella. Es como cuando te pusieron la vacuna para el COVID. La vacuna es la variable independiente.
porque se podía manipular en grado dosis. Y la variable dependiente es medir el efecto, por ejemplo, sobre el sistema inmunológico para el COVID. Igual, acá la variable independiente es, por ejemplo, la técnica, que la voy a poner de repente en videos, un curso, 2 veces por semana, 3 veces por semana, etc. Y veo el efecto en mi grupo experimental. ¿Qué veo? Variable dependiente. ¿Qué mido? Los niveles de ansiedad. La variable dependiente es lo que yo registro. El efecto de la variable independiente, tratamiento para bajar la ansiedad en niveles de ansiedad. Variable dependiente, yo registro con una pruebita cómo está tu nivel de ansiedad. Es el método experimental. Variable independiente, variable dependiente. En un contexto experimental. Y comparo los efectos en el grupo experimental con el grupo control, el que no recibe tratamiento. Así voy viendo si mi tratamiento avanza o no. ¿Hasta ahí está claro? Sí, maestro. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, perfecto, porque eso es muy importante. Ya. Entonces presten atención, porque esto es fino, ¿ah? ¿Verdad? Y correlacional. En el correlacional, yo también establezco la relación entre una, dos, hasta más variables. Pero no es experimental, porque yo no agrego nada. ¿Te das cuenta? Entonces, yo simplemente, por ejemplo, quiero ver la relación que hay entre los niveles de ansiedad y rendimiento académico en un grupo de chicos en un colegio tanto. Ubico un grupo de chicos y evalúo, ¿no es cierto?, sus niveles de ansiedad y sus niveles de rendimiento académico. ¿Quiénes tienen mejor rendimiento académico? ¿Quiénes no? ¿Quién nivel de ansiedad? Y luego me doy cuenta que los que tienen mayor rendimiento académico, ¿no es cierto?, tienen menor ansiedad. Mientras que los que tienen menor rendimiento académico, los que tienen mayor rendimiento académico tienen menor ansiedad. Mientras que los que tienen mayor ansiedad tienen menor rendimiento académico. Podría pasar. Entonces hay una relación inversamente proporcional, pero yo no he agregado nada. ¿Te das cuenta? Quiero ver, por ejemplo, la relación entre hábitos de estudio, ¿no? Ejercicio físico y rendimiento académico. Me doy cuenta que los que tienen buenos hábitos de estudio, ¿no? Mayor actividad física, tienen un rendimiento académico más alto. Esos tienen una relación directamente proporcional de 3 variables, pero yo no he agregado nada. Simplemente ubico quiénes son y voy midiendo cómo están presentes en ellos esas variables. ¿Te das cuenta? Entonces me doy cuenta que los chicos que tienen malos hábitos académicos o estudio, que no practican rendimiento físico bajo, entonces también tienen un rendimiento académico bajo. Y el que tiene rendimiento académico bajo, también, por lo tanto, es bajo en hábitos de estudio, es bajo en actividad física. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que las variables correlacionan juntas. ¿Te das cuenta? Suben y bajan juntas. En la última he hablado de una relación directamente proporcional. ¿Correcto? Eso es. Muy bien. Vamos a la 2. Ya, ahora avanza. Vete ya sistema nervioso de frente. A pasar acá. De frente ya sistema nervioso central. En neurona, creo. Sí, neurona. Ya, ¿qué tiene la neurona? Presten atención. La base biológica del comportamiento significa que hay aspectos orgánicos que determinan lo que tú eres. Ese aspecto orgánico se llama sistema nervioso. Estamos hablando de un conjunto de neuronas, de células nerviosas que interactúan y determinan tu comportamiento. ¿Por qué tienes hambre ahora? Porque hay un conjunto de señales nerviosas, te das cuenta que disparan a otras partes de tu cuerpo, por ejemplo, glándulas, etcétera, que generan que tengas la sensación de hambre. Pero ¿quién determina que comas? Tu sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Una serie de neuronas que se comunican entre ellas para determinar el funcionamiento de tu cuerpo. Es decir, si te quedas sin comer ahorita, podrías comerte, por ejemplo, qué rico la comida navideña, ¿no es cierto? Pero también, por ejemplo, a veces le pasa la mano en la... Por ejemplo, el puré de camote, buenazo. A mí me encanta. El puré de manzana, también. Y hay otro puré que le dicen primavera, pero... Oh, bueno. Otras frutas. A mí me gustan todos los purés. Pero ¿qué pasa? Luego te genera sed. Entonces tienes que tomar agua, ¿no? Bueno, gaseosa, que no. Es veneno, pero a mí me gusta. Entonces, ¿qué ocurre? Tu cuerpo manda una señal también, ¿no? Hay un desequilibrio en azúcares, ¡pah! Se dispara una señal para que tomes agua. Entonces, tu sistema nervioso es un conjunto de neuronas que, comunican y organizan el funcionamiento de tu cuerpo. La neurona es la estructura que está ahí. La neurona se comunica entre otras neuronas a través de lo que se llama el impulso nervioso, que es un impulso eléctrico. Ese impulso nervioso llega
sobre lo que se llaman dendritas, que son esas especies de bracitos que captan la señal. Esa señal se engancha ahí y va a lo que se conoce como el soma o pericarión. ¿Te das cuenta? Entonces vas al soma de la neurona. Ese soma, por tiempo, tiene un núcleo, pero se consideraba que el núcleo no se podía copiar a nivel de ARN de mensajero y transferencia. Entonces asumía que tus neuronas no se pueden dividir, no se pueden clonar. Entonces asumía que las neuronas se morían. Entonces, asumiendo que tienes 100.000 millones de neuronas, ¿no? Estas no se podían regenerar. Actualmente en investigación en neurociencia se ha visto que hay neuronas que sí se regeneran. Eso se llama neurogénesis. Hay neuronas que sí se pueden regenerar. No todas, algunas. Entonces, esa idea ya no es plenamente aceptada. O sea, la idea es que hay neuronas que se pueden regenerar. Entonces, esa información es procesada en el soma, el pericardio. Ahí está, ¿no? El citosol, todo el citoplasma, todo. Y todas las estructuras propias de una célula. Y esa información, se dispara a nivel de todo eso que es como un apéndice, se llama el axón. ¿No es cierto? Y esa información, va hacia el axón que fundamentalmente hace dos cosas. Genera impulso eléctrico, dispara una señal eléctrica. ¿Te das cuenta? Y protegido con la vaina de mielina, evita que ese impulso, al chocarse con otras neuronas, genere un falso contacto, es decir, un cortocircuito. Correcto. En realidad sí hay neuronas que no tienen vaina de mielina, se llaman amielínicas, pero la mayoría las tiene. Entonces, esta información, el impulso nervioso viaja por todo el axón, llega al terminal axónico, pie del axón, o también conocido como telodendrón. ¿Te das cuenta? Ahí, están lo que se llaman los botones terminales, el botón terminal también se llama, hay unas vesículas. Y ahí están todo lo que son los neurotransmisores, sustancias químicas que hay aquí. Las neuronas se comunican a través de neurotransmisores que se liberan en el impulso nervioso. Dopamina, dopamina, serotonina, etc. Acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? Ponte que esta neurona es de acetilcolina. Estallan todos esos sacos y liberan esas moléculas de acetilcolina más impulso nervioso a un espacio que se llama el espacio sináptico, descubierto por Santiago Ramón y Cajal. Esa información es tomada por la siguiente neurona. Esa información pasa a las dendritas de la siguiente neurona. Y eso es lo que se conoce como sinapsis. Entonces, la sinapsis básicamente es información que llega al espacio sináptico y es tomada por la siguiente neurona. La neurona que dispara la señal se llama presináptica, la que recoge se llama postsináptica. Es decir, si tenemos un grupo de neuronas que están llevando información, porque una neurona puede conectar con miles y mil neuronas, pero una neurona que impulsa a otra a generar acetilcolina generar una vía, se llamará colinérgica. La que dispare las neuronas que lleve a que todas las demás neuronas disparen dopamina, generarán una vía que se llamará dopaminérgica, etc., etc. Correcto. Ahora, vamos al sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por dos estructuras, ¿correcto? Por el encéfalo y la médula espinal. Correcto. La médula espinal trabaja todo lo que es reflejos y lleva información al encéfalo. Y del encéfalo va al resto del cuerpo también. Si se daña la médula espinal, que está formada por meninges y por un tejido, porque la médula espinal es un tejido nervioso muy sensible, si se daña, hay efectos a nivel de sensibilidad, sensorialidad y movimiento. ¿Te das cuenta? Fundamentalmente. Entonces, si una persona se lesiona, por ejemplo, dentro de la columna vertebral hacia la zona sacrolumbar, o lumbar sacra, perdón, entonces puede tener una parálisis. Puede no mover ni piernas y no va a tener sensibilidad en las piernas ni movimiento, obviamente, en las piernas. Pero si eso llega al cabeza, cuello, tercera o cuarta vértebra, puede que no mueva 3/4 partes de su cuerpo. Pero sí puede tener sensibilidad cabeza, cuello. Terrible, pero es lo que puede pasar. Ahora, al interior del encéfalo está, ¿no es cierto?,
protegido por la meninge está avanzando ahorita, el cerebro. Ahí está. Está el cerebro, de arriba hacia abajo. Corteza cerebral, los cerebros, hemisferios cerebrales. Tienes luego el tronco encefálico o tallo cerebral y el cerebelo que está al costado. El cerebro, ni hablar. Hay investigaciones muy buenas ahora que demuestran lo que somos, ¿no? No, la evolución. Revisen documentales, bueno, no tengo mucho tiempo, pero es muy interesante cómo ha ido evolucionando nuestro cerebro. Hay una investigación muy buena, ¿no? Que ha habido de un individuo, de un proto o de los primeros hombres que tenía un cerebro pequeño, casi como el de un chimpancé. Pero ese era un homo, el homo Atley. No, voy a precisar el nombre, Atley. Pero es una investigación hace poco. Tengo que precisar eso. Entonces, ¿qué pasaba? Eran muy similares a un simio, un chimpancé, o sea, físicamente era un simio. Pero se ha descubierto que este tipo de homo enterraba a otros de su comunidad. O sea, y creían en la vida en el más allá, etcétera. Es muy interesante. Es muy interesante. Pero es muy similar a un chimpancé. Entonces, ¿qué ocurre? El ser humano es humano porque tiene mayor masa o tejido cerebral. ¿Qué significa eso? Tú tienes un cerebro que está formado por, ¿no es cierto?, cantidad de neuronas, que está dividido por cisuras. Es un tejido, correcto, que pesa 1 kilo y 300 tantos gramos. Y digamos que al estar contraído, tú ves tejido arrugado ahí. Se llama circunvoluciones, protuberancias. Y está dividido por grandes cisuras que lo dividen en lóbulos. Lo que nos hace humanos es que somos 3/4 partes del lóbulo frontal. Ahorita piensas, razonas y programas, porque de tu cisura central o de cisura de Rolando hacia adelante, todo lo que está en esta parte está tanto el córtex prefrontal, que es lo que te hace razonar, pensar, programar, planear. Pero además, tienes aquí la corteza motora, áreas 4, 8, 6 6 de Brodmann, que están vinculadas con el movimiento intencional. Comer, usar una cuchara, patear, etc. Hablar. Ahora, también tienes otras áreas. Por ejemplo, hacia la zona de la cisura longitudinal tienes el lóbulo parietal. Todo lo que es sentir calor, frío, ácido, dolor, lóbulo parietal. ¿Me escuchas? ¿Recuerdas lo que yo digo? Lóbulo temporal, sobre tus oídos. En la parte posterior, ¿ves? Colores, formas, tamaño. Lóbulo occipital, visión. Todos estos lóbulos interactúan entre sí y que generan la actividad cerebral. En general, los hemisferios se comunican sobre la base de tejido y los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, divididos por el suelo longitudinal, se comunican a través del cuerpo calloso. 100.000 millones de neuronas que se comunican entre ellos. Ahora, el hemisferio izquierdo es verbal. Todo lo que es el pensamiento lógico, razonamiento, etcétera, hemisferio izquierdo. Todo lo que es aspectos no verbales, percepción del espacio, la prosodia, la acentuación, los colores, la creatividad, la imaginación, hemisferio derecho. El pensamiento simbólico, matemáticas, el razonamiento, la lógica, hemisferio izquierdo. El lenguaje, hablar, etc., hemisferio izquierdo. Ahora, avanzamos. Movimiento, corteza motora, pero también la tonicidad muscular, aprender movimientos, viene una estructura que está debajo del cerebro, en la zona que se llama el tentorium, la fosa posterior del cráneo. A eso se le llama cerebelo. Es la segunda estructura en tamaño. Y esta pelota es la que te permite aprender movimientos. Mira a la gente jugar fútbol, Rolando, Messi, etc. El equilibrio que tienen, la habilidad para el movimiento, cerebelo. La tonicidad muscular, ¿te das cuenta? Que tus movimientos, que haya rigidez en tu tono, ¿no es cierto? Que no se te caiga la cabeza de un lado al otro, del cuello, etc. Cerebelo. Aprender movimientos nuevos de danza, etc. Cerebelo. Tronco encefálico, al costado del cerebelo. Todo lo que son reflejos. Escucha que suena bulla, etc. Reflejo de orientación. Vomitar, estornudar. Toser, que permite eliminar agentes patógenos. Tronco encefálico. La respiración, ritmo cardíaco, ¿no? El sueño,
La digestión. Tronco encefálico. La conciencia, formación reticular. ¿Te das cuenta? El sueño, formación reticular. Conciencia de que estás aquí, etc. ¿Te das cuenta? De que tienes hambre. También tiene que ver un aspecto de la formación reticular. El funcionamiento orgánico. Lo que no eres consciente también. Muy bien. Avanzamos, que no viene. Vamos a hablar, ¿qué es eso? 236. Ya. Sistema límbico. Ya, sistema límbico. Ya. Sí. Sistema límbico. Vamos al sistema límbico. El sistema límbico está debajo en la base de tu cerebro. Limbo porque es un anillo. El sistema límbico está formado por estructuras que se llaman también diencefálicas. Básicamente el sistema límbico es una estructura que regula la vida afectiva, emociones, amor, odio, enojarse, como también procesos orgánicos, automáticos. Aquí tú vas a tener una estructura clave que es válida en un sistema que se llama el sistema nervioso autónomo vegetativo, que forma parte del sistema nervioso periférico, que es el que está en torno al central. Tienes el sistema nervioso autónomo vegetativo, y hay una estructura clave en el sistema límbico, se llama el hipotálamo. El hipotálamo regula todos los aspectos autónomos, se llevan a su aire, aspectos glandulares, viscerales y endocrinos, generación de hormonas. Correcto. El tálamo, que está a su costado, registra toda la información sensorial, menos la olfativa, y la distribuye a los lóbulos que ya mencioné. El hipocampo trabaja aspectos de memoria. Y hacia el córtex prefrontal, detrás está la amígdala, en el sistema límbico, que regula toda la vida emocional. La amígdala cerebral, no la que tienes en las axilas, no, la amígdala cerebral. Y esa regula aspectos afectivos. Es decir, que si tienes un recuerdo en el que tienes miedo, o algo que te recuerde que te dé miedo, es porque tu amígdala le has asignado la emoción de miedo a ese recuerdo. Ahora, ¿qué ocurre? Ponte que tienes miedo, ¿no es cierto? Se altera tu ritmo cardíaco, etc. Ahí viene lo que es la actividad del simpático. Se prepara para la acción, para huir del miedo, ¿no es cierto? Y se libera también aspectos endocrinos, hormonas como la adrenalina, el cortisol, etc. El sistema nervioso dentro del vegetativo, el tracto del simpático. Todo lo que ocurre automáticamente para prepararte para una acción. Pasó el miedo. Baja el ritmo cardíaco, baja la tensión muscular, ¿no? Mejora tu respiración, tu ritmo circulatorio, orientado hacia el reposo. Se llama sistema nervioso parasimpático. Entonces, hay emociones que, o la meditación, favorecen una mejor actividad del parasimpático. Y por lo tanto, el parasimpático busca que recuperes energía para volverlo a utilizar cuando se vuelva a activar el simpático. Entonces, básicamente el sistema límbico es una estructura que trabaja con el sistema autónomo o vegetativo, pero orientado también a la vida afectiva, las emociones. Correcto. Muy bien, voy a explicar eso a ver si alcanzo a la práctica. ¿Alcanzo? No, ni hablar. Vamos a neuroplasticidad. Plasticidad cerebral. Plasticidad cerebral. Entonces, ¿qué ocurre con la plasticidad cerebral? En la plasticidad cerebral, vean ustedes así ya. Actualmente ocurre lo siguiente. Miren, presten atención. Hay personas que pueden tener daño de uno de sus hemisferios. Por N hay muchas patologías, ya muy largo voy a explicar. Pero no funciona bien uno de sus hemisferios. Eso significa que si esa información pasa al otro hemisferio, toda esa persona corre riesgo de una perturbación severa o no vivir. Actualmente existe lo que se llama la hemisferectomía, es decir, le pueden abrir el cráneo a alguien y sacarle un hemisferio y llenar el lado faltante con líquido cefalorraquídeo. Esa persona puede vivir solamente con un hemisferio. ¿Por qué? Porque el hemisferio que queda copia las funciones del hemisferio faltante. Esa es neuroplasticidad. Neuroplasticidad es que el cerebro tiene la plasticidad o la capacidad flexible para generarse cambios o ajustarse, ¿te das cuenta? A determinadas situaciones, luego cambiar a nivel de funcionamiento e incluso hasta aspectos anatómicos. Se activan otras áreas para poder suplir alguna falta. Es decir, se ajusta. Esa es la neuroplasticidad. Es la flexibilidad del cerebro para poder generar cambios, para ajustarse a determinadas tareas o manejar determinadas situaciones. El caso que yo he planteado es un ejemplo de neuroplasticidad porque implica básicamente
generalmente se ve son mejor en situaciones donde hay lesión o la pérdida de alguna función, como hay otras áreas que suplen esa función faltante. ¿Te das cuenta? Yo, por ejemplo, tengo ceguera, pero hay otras áreas que se potencian. El oído, la audición, el olfato, el tacto, etc. Eso es neuroplasticidad. ¿Te das cuenta? Hay nuevas conexiones que se generan para eso. Muy bien. Entonces, las claves son 1C, 2A, 3B, 4B, ¿no? 5E, 6A, 7C, 8A, 9D, no, 8A, 9C y 10D. ¿Está claro? Claro. ¿Podría repetir la 8, 9 y 10? Sí, cómo no. 8A, 9C y 10D. 8A, 9C y 10D. Muchas gracias. Correcto. Ok. Muy bien. Estamos ahí. Yo la hora todavía. ¿Aquí no tienen clase? ¿Tienen otra clase? ¿Aquí no tienen clase o tienen un receso? Hola. ¿Se fueron? ¿En esa clase? Todavía están ahí. Tienen clase hasta las 2:40, ¿no? Hola. Sí, profesor. Hasta las 12:40. Ya, perfecto. Muy bien. Ya acabó todo. Ya todo. Muy bien. Perfecto. ¿Qué tienen ahorita? ¿Receso o tienen otra clase? No, ya esto. Finaliza ya. Ya se acabó todo, ¿no? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Nos vemos la próxima. Está bien, pero espera saber. Muy bien, entonces nos estaríamos viendo en la próxima clase.